Precomunicación 2 de nuestra privilegiada Universidad UCSE. Hoy en nuestro segmento Eco a la Sociedad. Y hoy hablaremos de la temática bullying en las escuelas. ¿Qué es el bullying? ¿Cómo podemos prevenir esta problemática? ¿Y qué factores intervienen en el bullying? Hoy hablaremos del bullying en los planteles educativos. En instituciones educativas actualmente ingresan niños de diferentes extractos sociales con diversos estilos de aprendizaje y de comportamiento. De acuerdo con las indagaciones realizadas en las dos instituciones, asisten niños con familias disfuncionales, con problemas de violencia familiar y un porcentaje minoritario son familias funcionales. Los planteles, a pesar de tener un plan académico diseñado para el proceso lectivo y debido al aumento de estudiantes por aulas, no han podido minimizar la problemática y las situaciones de bullying, acoso o violencia se han evidenciado en el comportamiento y aptitudes de un grupo de estudiantes. Dan Orwell en 1973 fue el primero en abordar en sus investigaciones el término bullying, pero en la década de los 60 inicios con mayor profundidad el estudio de este fenómeno. En Ecuador, a través de las leyes generales del Ministerio de Educación, con sus acuerdos 3412, pretende orientar de manera pertinente este problema. Debido a que el 60% de los niños han sufrido acoso y de acuerdo con datos es el segundo país con mayor porcentaje. Al observar en los diferentes espacios de las dos instituciones se detecta espacios seguros, se confrontan situaciones de relaciones interpersonales inadecuadas en acciones y actitudes negativas de índole física, verbal y emocional, convirtiéndose los espacios principales, las áreas abiertas en un nivel alto de acoso e intimidación. Las horas de descanso se convierten en el desafío de sobrevivir frente a la marginación, intimidación y segregación. Avanza con mofa, agresión y situaciones más graves, violencia, insultos, robos, sean estas por niños de su propiedad o por jóvenes. El bullying es un tema conocido, pero aún falta abordar de manera pertinente en las escuelas con las orientaciones propias, a su vez, las perspectivas de docentes, padres, familias y comunidad. Le dan escasa importancia a las situaciones emocionales que pueden sufrir sus hijos. Este desafío tal vez sea impotente principalmente porque no hay políticas claras de intervención en las que se refieren a la salud mental y una cultura psicológica de la prevención en relación con el fenómeno bullying. El bullying es una situación que incide en accionar dentro del círculo familiar, porque muchas veces toma forma de situaciones de maltrato, intimidación, violencia, incomodidad y otra que afecte, y luego se proyecta en el aula de clases o en otros ámbitos. Muchas expresiones se ven reflejadas en el comportamiento con actitudes demostradas de burla, uso de apodos, apelativos, malas palabras, provocaciones, hasta las acciones más denigrantes como el ciberbullying, hostigamiento, exclusión de grupos, hasta la pérdida de la propia vida. De acuerdo con la revista CEPAL 2014, el género y la edad inciden en la expresión y magnitud que alcanza el acoso entre compañeros. Así, los estudiantes varones se ven envueltos mayormente en situaciones de maltrato físico, golpes, mientras que las mujeres ocupan preferentemente el maltrato social o psicológico. La UNESCO, es un estudio realizado durante los años 2009 al 2011, refiere: las familias de Latinoamérica en algún momento han sido víctimas del fenómeno denominado bullying, o conocido como acoso, hostigamiento, y el porcentaje es de 51,1%, así como con este porcentaje en Ecuador las violencias entre los estudiantes es un fenómeno considerado como normal en el diario vivir. La CEPAL 2012 demuestra que en el Ecuador, respecto a la violencia física entre estudiantes, alcanza un 21,9% al realizar una comparación entre la convivencia escolar y su desempeño académico. Este fenómeno se refleja en la inclusión de las diversas actividades que se dan en los diversos contextos educativos. La Organización Mundial de Salud, OMS, define a la violencia como el uso intencional de la fuerza física o el poder contra uno mismo, hacia otra persona o grupos de comunidades, y que tiene como consecuencia probable lesiones físicas, daño psicológico, alteraciones del desarrollo, abandono e inclusión de la muerte. El bullying puede tener consecuencias a largo plazo, tanto académico, físico, emocional en los bullies y sus agredidos y testigos. La incidencia del bullying en las escuelas tiene un impacto negativo en la oportunidad de los estudiantes de aprender en un ámbito seguro y dentro de ellos sean tratados con respeto. Herrera 2008 enfatiza sobre la difusión del mismo y enunciar
y enunciar y enunciar y enuncia. Es apenas ahora, en las últimas décadas, cuando esta violencia empieza a ocupar los espacios de la comunidad y el debate, cuando es una realidad presente desde hace décadas. Uno de los espacios, uno de los aspectos irracionales que podemos considerar es que el bullying solo puede darse entre adultos y por los resultados obtenidos se puede constatar que es un fenómeno social y comportamiento que se puede fraguar a cualquier edad, siendo más impactante cuando se le ejecuta con una persona inocente e indefensa. Muchos de los integrantes de la comunidad escolar, directivos, profesores y padres tienen dificultades para definir a la violencia y en la mayor parte de los casos lo asocian con la violencia física, especialmente con la televisión. En los centros educativos es muy común observar los diferentes tipos de relaciones sociales y específicamente en el trato entre niños, demostrando actitudes y comportamientos que reflejan a conductas que en muchos casos son violentos y es una realidad de convivencia natural que puede ser registrada en los diferentes espacios de las instituciones educativas y a veces sin ser percibida por el docente que se pueden provocar niveles bajos de aprendizaje, logrando excluirse del medio social y educativo. El niño intimidado, agredido y ridiculizado se aísla en su comportamiento autoguardado, sentimientos de temor a todo, ansiedad, estrés por situaciones aún no entendidas del riesgo de la incertidumbre de no ser comprendido. Esta problemática se ve reflejada en el proceso de su incidencia del fenómeno bullying. Es similar en todos los países y en todas las situaciones sistemas educativos, independientemente de su cultura y su sistema educativo. Los diferentes acontecimientos que se han dado en el Ecuador se reportan por los medios de comunicación nos permite tomar con mayor seriedad el abordaje de prevención de esta molestia social y ejecutar una forma clara y adecuada estrategia que se guíen por reglas, normas y políticas realizadas adecuadas a la realidad cultural de nuestro país, donde todos seamos actores proactivos de la lucha contra este problema. La medicina familiar define al bullying como la conducta, persuasión física y psicológica realiza un alumno o varios contra todo, al que se coge como víctima de repetidos ataques. Esta situación de riesgo percibido por la víctima no le permite cognitivamente enfocarse en el aprendizaje. Al sentirse vulnerable, su rendimiento escolar estará sumido en sus temores y concentrados en la ansiedad del acoso. Karina Panigosa Rocío, una madre que vivió esta problemática. Señora Karina, hoy queremos hablar sobre el bullying. ¿Usted o su hijo han sufrido de bullying en la escuela? Sí, Y cuéntame, ¿qué ha pasado? el año pasado mi hijo, o sea, el anteaño pasado mi hijo cuando entró por primera vez a la escuela, lo puse en una escuela fiscal. Y ahí sufrió bastante bullying, no lo atendían, o sea, por ser, él es un niño medio especial. Hicieron demasiado bullying, tanto la profesora como los compañeros de la escuela. ¿Y usted qué hizo cuando vio que a su hijo le hacían bullying? Opté por sacarlo de la escuela. No denuncié a la profesora porque no soy de esas personas, pero me dolió bastante, pero sí opté por sacarlo así. Y ahora está en una escuela Está particular. en una escuela particular que gracias a Dios me ha ayudado bastante con él. Y ahora en esa escuela que está actualmente no le hacen bullying. No, ¿Cómo son los profesores con ella? o sea, lo tratan de ayudar porque como es un niño un poquito difícil. Con la profesora el año pasado no tuve problemas, me ayudó bastante. Contigo no. ¿Y la profesora que en su antigua escuela, la profesora lo discriminaba o lo ayudaba al niño? ¿La que el año pasado o la primer año Pero pasado? en la escuela fiscal. Sí, por ser un niño muy inquieto, muy como él era él, lo discriminaba bastante. No lo tomaba asunto. El niño permanecía solamente afuera en la escuela, con el peligro de que la cisterna estaba abierta, se iba a los baños, me venía mojado, le tiraban piedra, él no aprendió ni escribir su nombre, porque el niño no asistía a clase. Desde las 7 de la mañana que entraba hasta las 12 que salía, él permanecía todo afuera de la escuela, del grado. ¿Usted pasaba ahí a la escuela para controlarlo o...? Lo que pasa es que yo tengo gente conocida en la escuela y a lo que yo iba a retirarlo me daban las quejas.
¿Y usted sigue terapia con el niño Sí, está en terapia. de lenguaje o La psicología? terapia de lenguaje y con psicólogo también. ¿Y el psicólogo qué le dice del niño? Que hay que tratarlo, que es un niño, o sea, como todo niño es inquieto, pero lo estamos tratando. La terapia de lenguaje sí aprendió un poquito bastante, porque él ya sabe escribir su nombre cuando los tiene, aunque él confunde un poco las letras, pero vamos ahí. Cuando el niño sufría bullying, ¿usted veía cambios aquí en la casa, en su comportamiento del niño? Sí, porque el niño me aprendió a tirar piedra, a escupir, él era demasiado, claro que él cuando lo buscan, él como se contesta, como se dice, se responde los maltratos. O sea, me cambió bastante. Se me hizo un niño muy peleón. Como le cuento, me comenzó a escupir, tiraba piedra, peleaba con los hermanos. ¿Y usted cómo se sentía al ver a su niño que le llamaban piedra? O sea, yo por 2 veces que pasó eso, la primera vez no vi, la segunda vez yo no vi, fue mi esposo. Lo que yo hice es actuar, ir a la escuela a retirar. Aunque no me dejaba sacarlo, pero yo dije que a mi hijo me lo traiga. Y me lo traje. La directora, ¿cómo actuó? A lo que yo vine con mi hijo, me encontré con una vecina de aquí al frente que es una persona estudiada, como se dice. Yo le conté lo que había pasado y me dijo que le dé chance de 5 minutos para ir a la escuela. Pues vino, y nos fuimos a la escuela a hablar con la psicóloga, la directora y la profesora. Les expuso todo lo que estaba pasando, todo ese año lectivo. La profesora para qué me pidió disculpas después de que me pidió disculpas, que la disculpara todo lo que había pasado. La psicóloga también, la profesora dijo que no volvía o sea, la directora me dijo que no volvía a pasar, pero volvió a pasar. O sea, no con ella, porque ya me tuvo un poquito más de asunto, pero el niño igual seguía igual. Digo, pero tanto ella me ayudó como que yo la ayudé. Para que no pierda el año, el niño hizo aporte y examen juntos. Yo lo llevaba después de las 12 a que el niño haga los aportes y continuamente el examen para que no pierda el año. Porque el niño tuvo pánico solamente de pasar por la escuela. No quería pasar más por eso. Quedó como un trauma con el niño. Quedó como un trauma, sí. ¿Y los niños de aquí, de su nueva escuela, lo tratan diferente o lo unen? O sea, son bien pegadas porque la profesora los enseñó a que sepan tratar a Yair. Yair es un poquito difícil. Sí tuve tenido unos cuantos inconvenientes, pero no. La profesora me ayudó en hablar con los padres de familia y con los compañeritos. Los compañeros cuando él 2 veces que no iba, él a los otros días que iba a la escuela, lo abrazaba, lo extrañaban bastante. A veces cuando yo iba a ver los copios de deberes, me preguntaban por qué no venía Yair y así. Es como son poquitos niños, acá nomás, en la escuela que está el año pasado, eran nomás 15 niños. En cambio en la escuela fiscal eran como 40, más o menos. O sea, no, y una sola profesora. Y dígame, señora Karina, ¿qué le aconsejaría a esas madres que vivieron su problemática del bullying? ¿Qué les aconsejaría a ellas? Que traten de no dejar que a su hijo le suceda eso, porque eso, como padre, a uno le duele. Que a su hijo lo traten de marginar, lo vean diferente. Ya, muchas gracias, señora Karina. Gracias por su entrevista. Docentes y profesionales del campo tienen que fijar su mirada en construir y fortalecer las emociones familiares para que así nuestros niños y jóvenes estén en un ámbito sano. Bueno, finalizamos este segmento con la sociedad. Les saludo a Ariana Yagual y nos veremos en una próxima entrevista.